linda, hermano. Ya está en la presencia del Señor, nos ganó la meta, eso es todo, nos ganó la meta como victoriosa que era ella. Entonces, pero es importante nosotros entender que aquí estamos de paso, ¿sí? Estamos de paso, y que como estamos de paso tenemos que vivir, hermano, disfrutar la vida, es hermosa, hermosa es la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, gracias a Dios. Muy bien, yo creo que esos son todos los anuncios. Bueno, ¿alguien falta por dar su ofrenda, su diezmo? Ya todos estamos bendecidos, muy bien. Entonces invito aquí a nuestra hija que hoy nos va a bendecir con la palabra del Señor. Eso sí, extiendan sus manos hacia ella y bendecimos la palabra que el Señor trae para nosotros. Señor, gracias, Padre, porque con expectativa escucho y mis hermanos también escuchan la palabra de Dios. Cuánto necesitamos escuchar también, Señor. Bendice a nuestra hija, Dios, úsala como instrumento de honra hoy en tus manos. Señor, usa su boca, su mente, su cuerpo, su espíritu, alma y cuerpo a tu servicio en esta mañana, Señor. Bendícela en el poderoso nombre de Jesús. Ella predica, Señor, con poder, Señor, en esta hora. Pues tu palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted le da un fuerte aplauso al Señor. Eso sí, gracias a Dios. Buenos días, iglesia. Pues bueno, qué bendición poder estar hoy aquí compartiendo la palabra del Señor. Hola, sí, mucho mejor. Bueno, muy bien. Hace 8 días no estuve aquí en mi casita porque estaba en otra casita. Eso es como cuando uno va a la casa de los abuelos, ¿no? De los papás. Estaba en mi otra casa, Renacer, Bogotá, donde me invitaron a compartir un mensaje. Y bueno, pues nuestros pastores aquí, mis papitos, me pidieron que pudiera traer ese mismo mensaje hoy a la iglesia. A mí no me gusta repetir, para los que me conocen, le digo yo a mi mami, a mí no me gusta repetir nada, ni ninguna información, por eso cuando usted quiera saber algo de primera mano mía, toca estar ahí presente, porque a mí no me gusta repetir. Y usualmente cuando repito, pues no hago la misma información, ¿sí? No, ni me gusta que me repitan. Entonces, hoy va a ser igual pero diferente. Va a ser la misma esencia, pero el Señor me ha instruido a tocar 2 puntos esenciales. La predicación del domingo pasado se llamaba Sé luz donde estés, y esta prédica pues va a tocar solamente 2 punticos de 3 que el Señor me regaló para la iglesia en Bogotá, porque el tercero hace parte, y quiero que haga parte, sé que el Señor me la va a regalar, de una predicación entera. O sea, es un punto que va a valer la pena no solamente mencionarlo como parte de una enseñanza de ser luz, sino que va a valer la pena enseñarlo a profundidad con cosas que yo sé que el Señor le quiere regalar a la iglesia. Así que hoy solo vamos a ver 2 puntitos de los tratados la vez pasada, pero en esencia y el personaje que vamos a revisar pues es el mismo, que es un personaje que yo particularmente, y la vez pasada hablaba con mi papi, él también siente una admiración muy especial. Uno tiene sus personajes favoritos, ¿no? Eso pasa como aquí a cuántos les gusta Marvel y todas esas películas así. ¿Cuál es la otra? La de que es de parte de Superman. Bueno, yo todo eso no sé, pero cada uno tiene su personaje favorito, ¿no? Cada uno tiene su héroe favorito, y para mí pues también en la Biblia también creo que nosotros podemos tener nuestros personajes favoritos. Y este no es el más favorito de todos, este no es el más favorito, es decir, tengo mi escala,
pero este sí está dentro de los top 3 de los que más me gustan y es José. ¿Cuántos aquí conocemos la vida de José? La hemos escuchado, si algo la hemos visto, ¿no? En Semana Santa, que pasan todas esas películas. A mí me gusta mucho verlas porque me parece que recrea muy bien cómo fueron las vidas de las personas en esa época, ¿no? Uno a veces lee la Biblia y uno quiere leerla como si estuviera en la época actual, ¿no? Entonces uno se imagina que hay carros, se imagina que hay celulares, se imagina que hay Biblia, ¿no? Porque la Biblia es reciente, ¿no? Usted no crea que esto lo tenían ni siquiera la primera iglesia tenía una Biblia como esta que usted conoce hoy, ¿cierto? Aquí la Biblia, esto es básicamente viene a recopilarse mucho tiempo después, o sea, no había Biblia, no había palabra. Estaba la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pero no estaba este compendio, ¿verdad? De libros, que por eso se llama Biblia, de biblos, de libros, no estaba. Entonces no podemos leer nunca la palabra de Dios, mucho menos en esta época y en las épocas en las que estás basada, porque pensando en nuestra época actual, porque si no perdemos mucho contexto. Y hoy vamos a aprender un poquito, de hecho, del contexto de José, mirando en detallitos de su vida. Quiero que me acompañes al capítulo 37. Capítulo 37 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, nos relata nuestra primera humanidad. ¿Quieres saber de dónde vienen todas las cosas que ahorita hoy miramos? Dice la palabra en Eclesiastés, lo que es, ya fue. Y lo que será ya es hoy. O sea, no hay nada nuevo. Nosotros a veces creemos que hay cosas nuevas, sobre todo ahorita en épocas tecnológicas, pero la verdad es que no hay nada nuevo, ya todo, ¿no? La humanidad misma, la manera en la que Dios opera, la manera en la que Satanás opera, ese sí que es más predecible. Satanás ha operado de la misma manera desde el principio hasta esta época y lo hará hasta el fin, tiene sus mismas maquinaciones, nada nuevo. El Señor, por su parte, pues Él no cambia, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasa. Él no cambia, pero siempre nos muestra la multiforme gracia, ahora la palabra, múltiples formas de su gracia. Entonces, Génesis, que es ese principio, ¿no?, de la humanidad, en el capítulo 37 comienza a narrarnos la vida de José, ¿sí? Y todos los capítulos de ahí en adelante, si tú los miras, y te invito a que los leas, Génesis tiene 50 capítulos en total. Y del 37 al 50 hablan de la vida de José. De manera directa, es decir, hablando de él directamente, de su vida, o de manera indirecta. Por ejemplo, hay un capítulo que habla sobre la bendición de Israel, o sea, de Jacob, hacia sus hijos. Y pues ahí aparece José. Es más, aparecen sus hijos, también siendo bendecidos por Israel. Y en el capítulo 37 es la primera vez donde se habla de José de esta manera. Y vamos a empezar leyendo para comenzar a explicar lo que el Señor nos quiere regalar hoy. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 37, versículo 1, dice, habitó Jacob es Israel, ¿no? Recuerde usted que el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel, porque Jacob significaba engañador y el Señor se lo cambió después de su lucha con el ángel en Peniel, y dice, habitó Jacob, o sea, Israel, en la tierra donde había morado su padre, que fue Isaac, ¿correcto? Que fue a su vez hijo de Abraham, o sea que Jacob es nieto de Abraham. Muy bien. En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3, y amaba Israel a José, o sea, a Jacob, ¿no?, para que no te confundas, y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez
y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y a mí me causa mucho curiosidad la vida de José, porque José viene, y esto lo explicaba el domingo anterior, José viene de una familia muy disfuncional desde el principio, supremamente disfuncional. José nace en una familia en la que había una rivalidad desde el principio. Eso, hubo rivalidad entre las esposas, porque en esa época se permitía eso, ¿no? La poligamia, entre las esposas de Israel. Había rivalidad entre los hijos, o sea, entre los hermanos. Había rivalidad del yerno con el suegro. Había una familia disfuncional, totalmente. José era hijo, fue el primer hijo, es de los últimos, ¿no? Es de los últimos, de 12, de una generación de 12, es de los últimos junto con Benjamín, su hermano. Y estos dos hombres, José y Benjamín, fueron los únicos hijos propios del vientre de Raquel, que fue la segunda esposa de Jacob, de Israel, ¿correcto? Y Jacob tuvo dos esposas, la primera Lea, que fue la que no quería, ¿no? Dice que era muy agraciadita ella, muy especial, muy amable, muy cándida, pero no era bonita. Y Raquel, por su parte, era una mujer muy bella, y esa era la que quería Jacob, y por ella trabajó mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Lea comenzó a dar hijos, ¿sí? Lea comenzó a darle hijos, le alcanzó a dar varios, y Rebeca no podía, entonces le dijo a Jacob, le dijo, pues la fácil, toma a mi sierva Bilha. Entonces ahí por eso es que aparece dos nombres, Bilha. Y después Lea trató de darle más hijos y no pudo más de sus propios hijos, entonces le dijo, toma a mi sierva Silpa. Entonces la competencia en esta familia estaba desde la base misma, ¿no? Desde dos mujeres compitiendo por la atención, por el amor de su esposo. Y hay una rivalidad impresionante. Uno no puede esperar, mi hermano, que de un árbol de manzanas le salgan a uno peras, ¿sí? Esta familia empezó muy mal desde sus cimientos. Empezó como una familia que había rivalidad, que había competencia, que había envidia, y eso fue lo que se tradujo en las generaciones siguientes. Así que nosotros vemos aquí a un José con sus hermanos, ¿no? Y dice que apacentaba ovejas con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué sabemos que tenían mala fama? ¿Qué hacían? No lo sabemos, pero tenían una famita impresionante estos hermanos de José, y él comunicaba a su papá eso, y eso sumado a una preferencia, ¿no? Otro gran error de pronto dentro de esta familia, una preferencia notoria, evidente para los demás hermanos, hacía que los hermanos de José lo aborrecieran. O sea, no lo querían, pero ni poquito. Es que no dicen no lo querían, decían lo aborrecían. O sea, la palabra nomás aborrecer, cuando usted aborrece algo, usted es que no lo puede ni ver, ¿no? O sea, le da asco, le da fastidio, le da repugnancia. La palabra aborrecer es muy fuerte. Y eso es lo que decía aquí. Dice que los hermanos, todos sus hermanos, todos, no había ni uno que dijera, ay, no, mi hermano José tan bello, tan especial, no, ninguno. Eran en ese momento 11 con él, y todos los 10 lo aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Yo no me imagino ese escenario, que en una casa 10 personas no puedan hablarte pacíficamente.
¿no? ¿Quién sabe cómo sería eso? Pero eso debía haber sido un relajo, ¿no? Usted allá, mire, bla. Y el pobre José ahí, y va al otro, y el otro también le habla mal, y va al otro, y el otro también mal, y al otro, y también mal, y al otro, y también mal, y al otro. O sea, así 10 personas que lo aborrezcan a uno en la misma casa, eso debe ser una carga muy dura. Y esa era la vida de José. Y José dice acá después, soñó un sueño, lo contó a sus hermanos, un sueño no que él soñara, o sea, no que él ambicionara eso, sino que tuvo un sueño de parte de Dios. Y fue un sueño confirmado, fue un sueño inicialmente con unas espigas y todas las demás se doblaban, y después otro sueño en la que el sol, la luna, las estrellas, y en los dos el escenario principal era que había una reverencia hacia él. ¿Correcto? Ahora, esa fue la interpretación que le dio su padre. Esa no fue la interpretación que él le dio. Él no dijo, hermanos, miren, para que sepan, no ustedes todos que me odian tanto, para que sepan, Dios me dio un sueño y el sueño es este y lo que significa es esto, que todos un día se van a postrar delante de mí. La interpretación no la dio José. Cuando tú miras el capítulo, vas a ver que es Jacob en que en algún momento recibe revelación, porque yo creo que fue revelación de Dios, y le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Y muy aparte, yo he escuchado varias prédicas sobre José, hay personas, hay comentaristas, hay predicadores que dicen que bueno, que aquí José era un poco, ¿no? Como también, como diríamos en nuestra época, un poco picado, ¿no? Aquí se las estaba él dando de influencia. Yo personalmente cuando leo la historia, yo no la veo de esta manera. Yo veo un sueño que tuvo, que Dios se lo dio, claramente lo impactó a él y él simplemente lo contó a su familia. Que en cualquier otro escenario, tu familia que te ama, tu núcleo familiar, que es tu núcleo protector, ¿cierto? Debería ver ese tipo de sueños como algo, uy, qué bueno, ¿no? Pues bueno, vamos a orar, vamos a ver qué quiere decir esto. Pero como lo odiaban, por supuesto, estos dos sueños fueron lo que le echó leña al fuego. Y después vamos a ir, y aquí ya empezamos con el primer aspecto que yo veo en la vida de José, y está en el versículo 13. Y dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Y yo veo a José como un hombre no muy servil en el sentido malo de la palabra, sino una persona que sirve todo el tiempo, ¿sí? Él, para que ustedes tengan un poquito de contexto de esto, porque uno puede decir, ellos estaban aquí en este lugar y lo mandó allí a la esquina a ver cómo estaban los hermanos. Esa no fue la historia de acá. Aquí lo que estaba sucediendo es que ellos estaban en Hebrón, dice en el versículo 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, donde estaban, y llegó a Siquem. De Hebrón a Siquem, dicen los estudiosos que saben de geografía bíblica, que hay 80 kilómetros. Y aquí es donde yo digo que la palabra de Dios no se puede leer así, ni rapidito, ni trayéndola al contexto actual, ¿no? Porque usted dice 80 kilómetros, eso es como de aquí ¿a dónde? A ver, los que saben. ¿A Bogotá? ¿80 kilómetros hay? Eso es harto, ¿no? Pongámosle esa dimensión para que uno pueda imaginarse. 80 kilómetros. Ahora, 80 kilómetros a pie. Porque es que en la época no había nada más. No había ni carros, ellos estaban apacentando ovejas, no eran personas ricas, ¿sí? Era una familia pues normal. Ahora ellos hicieron una riqueza para ellos, pero ya para transportarse pues no tenían caballos, que si al caso era lo de la época, o sea que eran 80 kilómetros a pie
Eso, dicen los estudiosos, y haciendo ahí cálculos de kilómetro por hora, eso más o menos eran 4 días de viaje. Y eran 4 días para ir a ver a los hermanos que no lo querían ni poquito, o sea, que lo aborrecían, que no le hablaban pacíficamente, ir a ver las ovejas. Y este chico tenía en esta edad 17 años. Pídale usted a uno de 17 años en esta generación actual que le haga un favorcito de estos, a ver qué le responde, ¿cierto? Pero José era un hombre diligente desde sus tempranas edades. Yo creo que para que el papá le haya pedido semejante favor era porque era una persona confiable, pero además sabía que podía contar con él. Era un hombre diligente. Y era un hombre genuinamente diligente. A él no le estaban pidiendo un favor fácil, primero porque era un favor que le iba a tomar mucho tiempo de su vida, ¿no? Eran 4 días yendo y después 4 viniendo, obviamente, para irse a encontrar con alguien que no lo quería, con 10 personas que no lo querían, ir a ver cómo estaban, dice, ve, mira cómo están las ovejas, cómo están tus hermanos, y vuelve y me traes la razón, solamente quiero eso. Y él dijo, heme aquí. Y acá tenemos a un José que fue juicioso, bien bonito, dice, aquí, versículo 5, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Entonces, no había ni carros, le tocó irse a pie, ¿no? No habían celulares, tampoco había GPS, lo que quiere decir que él llegó allá y dice que lo vio un hombre errante. Yo me imagino a este hombre ahí estando y José, pero buscando por aquí, recorriendo 1 kilómetro, después yéndose por otro lado, otro. Pero ¿y dónde están? Hasta que alguien lo vio errante, eso es lo que significa errante, que no sabe para dónde va, que no, y le dice, ¿qué buscas? Y le dice, bueno, estoy buscando a mis hermanos. Y ellos dicen, bueno, sí estaban aquí, sí, pero ya se fueron para Dotán. Ahora, ¿por qué se fueron a Dotán? No lo sabemos. La instrucción claramente no era Dotán, la instrucción del papá era Hebrón, porque a Hebrón fue que mandó a José. Él no le dijo, ve y busca a tus hermanos a ver dónde están, no les dije, ve a Hebrón. Es decir, Jacob asumía en su entera confianza que ellos iban a estar en Hebrón. Pero los hijos, por razones que no sabemos, decidieron ir a Dotán. Ahora, estando en Hebrón, a Dotán, dicen los estudiosos que hay 30 kilómetros. ¿Eso de aquí a dónde es? A Pompeya, 30 kilómetros, muy bien. Eso, caminando, dicen los que han hecho sus cuenticas, que es 1 día de camino. Así que él llega cansado después de 4 días de caminar, no sabemos si más o menos, dependiendo el paso que llevara, pero pongámosle en promedio 4 días, cansado, ¿no? En esa época no podían llevar ellos grandes maletas, de pronto con hambre, perdido, no los encuentra, y le dicen, aquí no están, le toca caminar 1 día más, 30 kilómetros más para ir a buscar lo que está buscando. Miren, yo sé con mucha certeza que esto en una generación actual, primero se van de mal genio, o sea, si hacen el favor lo hacen de mal genio, pero si logran llegar a donde están y le dicen que les toca 1 día más de camino, estando cansados, dicen, ay no, yo me devuelvo y que mi papá mire a ver qué hace, sí o no, yo me devuelvo, no, o sea, tampoco. Pero aquí vimos a José como un hombre que fue diligente todo el tiempo y que además dio la milla extra. Y es un punto que yo quisiera hoy traer para la iglesia en general, para todos, para los jóvenes, porque esto no es para los jóvenes, claro, aquí estamos en el contexto en joven, pero para todos nosotros. Mi hermano, qué difícil es encontrar hoy gente diligente. Qué difícil. Yo le digo a mi mami, a mí me encanta ver personas diligentes. ¿Sabe yo cómo defino diligencia? Es que ni siquiera puedo definirla en palabras. Le digo yo a mi mami, la gente que es como, sí,
pilas, aquí, allá, ¿qué hay que hacer? Pero que además dan la milla extra. ¿Sabe? A esa gente le va muy bien en la vida, créame. Le va muy bien en la vida. Veníamos esta mañana hablando por el camino, porque son 30 kilómetros hasta Pompeya, gracias a Dios no es a pie, pero son 40 minutos en carro. Así que muchas veces tenemos nuestras conversaciones, los tres con mis papitos, y veníamos hablando y mi papi me contaba una historia muy bonita que yo no sabía, ¿sí? De cómo él llegó a ser parte, a concursar para ser parte de todo el proceso del juez del circuito, o sea, todo, poder trabajar dentro de la parte del circuito. Pregúntele al que es eso, porque yo no tengo ni idea, pero era algo que él quería, ¿sí? Era algo que él quería. Ahora, él tuvo personas muy líderes que lo impulsaron, que lo ayudaron, pero líderes también que lideraron, le ayudaron a liderar por el ejemplo, ¿sí? Y papi decía, habían veces que nos llamaban X persona, X juez, y decía, ¿me pueden ayudar? Tenemos estos procesos retrasados. Y le tocaba a él ir un sábado y decía, era un mamotreto, era una cosa así para revisar procesos, se le iba todo el sábado, tiempo que podía dedicar, ya en ese momento nos tenía, por lo menos a mí me tenía con toda seguridad, que podía dedicar a su familia, pero había alguien que le pedía, mire, por favor, colabóreme, ¿sí? Y él iba, y lo hacía. ¿Por qué? Mi hermano, porque tenemos que acostumbrarnos a veces a correr millas extras. El sábado el que hubiera podido decir, uy no, qué pena, yo el sábado no trabajo. El sábado es mi día de descanso y no estaría diciendo nada incorrecto, o sea, no lo podían echar por eso. Estaba defendiendo una causa justa. Pero había algo, con toda seguridad, papito, y gracias por eso, gracias por hacer eso, porque esa fidelidad en cosas, en papeles, en montones de papeles, fue lo que Dios vio seguramente por ahí entregarte personas. Porque el Señor no entrega algo valioso a quien en lo poco no ha sabido ser fiel, mi hermano. Dios entrega lo valioso a quien que sabe que va a poder responder a la altura con eso. Nosotros anhelamos estar en lugares de privilegio, anhelamos tener una cosa, la otra, pero se nos olvida que eso no viene instantáneamente, ¿no? Eso no es como que tú digas, uy, yo anhelo esto y ya mañana lo tienes. Hay un proceso que hay que pasar, pero Dios está mirando tu trabajo y por eso Él dice que en lo poco has sido fiel, en lo mucho Él te pondrá, en lo poco. Dios nunca le entrega lo valioso a quien que en lo poco no ha sabido ser fiel. Ahora, ¿qué es lo poco? No sé. Tú mira qué puede ser lo poco en tu contexto, qué puede ser lo poco en tu lugar de trabajo, qué puede ser lo poco en tu hogar, qué puede ser lo poco, qué son esas cosas, esos detalles que de pronto pasan desapercibidos. Detalles que tú haces y que la gente nunca los va a reconocer porque no te interesan además que lo reconozcan. No hacemos las cosas para que nos vean. Miren, vean lo que estoy haciendo, ¿no? No, mi hermano. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de que todo lo que hacemos es visto por el Señor y de Él recibimos la recompensa, que vean o no, que agradezcan o no, que lo reconozcan o no, debería pasar siempre a un segundo plano. Siempre. Y yo sé que aquí muchos han pasado circunstancias donde no ha sido visto su trabajo. Y de pronto eso trae frustración, trae desánimo, trae dolor, trae como, yo hago todo esto y esto no lo ven, en cambio este otro, ¿no? Entonces comenzamos a compararnos. Y la comparación, mi hermano, trae un escenario horrible. La comparación, mi hermano, nunca se compare. Tú y yo somos únicos, tenemos talentos únicos, fuimos creados de una manera tan única, no hay otro, no hay otro. No hay otro como tú, no hay otro como yo. Por eso compararnos y la comparación es odiosa. Es más, es una pérdida de tiempo. ¿Y sabes qué trae? Trae esto que veíamos acá. Trae envidia, trae fastidio, trae aborrecimiento, trae el hecho que tú no puedas compartir pacíficamente con alguien, algo, porque sientes molestia. Eso es lo que trae la comparación.
Pero aquí nosotros vemos a un joven que hacía las cosas, miren, tan desinteresadamente, yo creo que él no decía, voy a ir a Hebrón a ver a mis hermanos para que mi papá me quiera más, ¿no? Ya soy el consentido, pero quiero que me quiera más. Yo no creo que esa fue la actitud de José. Él estaba siempre dispuesto a servir. Papá, lo que necesites, hay que hacer esto, se hace, hay que hacer lo otro, se hace, y lo hago bien, y lo hago diligentemente, y no lo hago renegando. Yo no veo aquí tampoco a José dando una justificación de, pero papá, tú sabes que ellos no me quieren, ay, 4 días, todo eso. Bueno, pues déjame pensarlo. Dice, y él respondió, heme aquí estoy. Dice, ven y te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Mi hermano, acostumbrémonos a tener esa actitud. Se lo aseguro, eso es una actitud de progreso. Esa es una actitud de alguien que uno dice va a salir adelante. A nosotros nos gusta con mis papitos exaltar labores de personas que de pronto a veces creen que no se les está viendo. Por ejemplo, vamos a un restaurante y esos meseros que son muy atentos, que se necesita, sí, ya claro, ya le traigo, ya no sé qué, todo bien, y siempre al final les decimos, ¿sabes? Vas a llegar muy lejos. De pronto tu condición actual, mesero, dirá la gente, pero ¿qué puede alcanzar un mesero? No sabemos la condición, pero siempre les decimos, vas a llegar muy lejos. Porque esa es la actitud, esa diligencia, ese servicio es lo único que Dios necesita en una persona que conozca o que no conozca del Señor. Esto es para todos, porque son cosas que vienen desde el corazón. Sirvamos, mi hermano, sirvamos con diligencia, demos millas extras, y eso es lo que vimos en José. Ese es el primer punto, servir con diligencia. Ahora, hay un segundo punto muy bonito que el Señor me regaló para la prédica pasada, que acá estoy dando nuevamente un giro muy diferente. Esto es muy diferente a lo que yo prediqué hace 8 días. Si usted va y mira, se va a encontrar con dos cosas diferentes. Y está en el capítulo 39. Quiero que me acompañes al capítulo 39. Porque uno podría decir, bueno, este chico tan pilo, tan diligente, no tan capaz él, tan dando la milla extra, pues qué recompensa tuvo, ¿no? Porque se nos ha enseñado que la vida es de recompensas, ¿no? Entonces, si tú haces algo bien, tienes esto, si haces algo mal, tienes eso. Y resulta que en los caminos de Dios y en la vida con el Señor, eso muchas veces no se cumple tan así. ¿Sí? Hay procesos por los que todos tenemos que pasar. Y aquí nosotros vemos a un José en Egipto. Entonces usted me dice, pero ¿y cómo llegó José de Dotán, que fue la última vez que supimos de él, ¿cierto? Quedamos en Dotán, donde estaban sus hermanos, a Egipto? Y para que usted se haga una idea, esta parte de Hebrón, Dotán, Canaán, pues todo eso, si usted recuerda algo de geografía del mundo, están en un lugar que se llama la península arábica, ¿sí? Que es donde están todos los países pues, árabes. Y la península arábica es más o menos en esa parte donde hoy se ubicaría, haga de cuenta, Israel, Jordania. Él estaba en esa partecita, ¿sí? Él estaba en esa partecita. Y aquí en el capítulo 39, como por arte de 1, 2, 3, lo vemos en otro lugar, en Egipto. Egipto es un país africano, queda en la parte norte oriental de África. Hay un estrechito ahí que los une con la península arábica, pero es un país africano. O sea, ¿cómo pasó él de un continente en la parte asiática a un continente en la parte africana? De repente, en un capítulo ya vemos a José en otro lugar, en Egipto. Pues bueno, él fue por métodos muy poco convencionales. Egipto era la Meca en ese momento, era quizá una de las civilizaciones más importantes, y él llega allá no triunfante, él llega allá como esclavo, porque sus hermanos
que lo odiaban, lo aborrecían, porque es que no dice ni siquiera odiaban, dice lo aborrecían. Era una cosa impresionante. Lo aborrecían tanto que cuando lo vieron venir, dice que lo vieron venir, ¿sí? Lo vieron venir, y la razón por la que lo vieron venir es porque él tuvo que atravesar montañas, así que probablemente ellos lo vieron ver, ¿no? De pronto en una montaña y decían, ay, vea, ahí viene José, el soñador, le dice. Viene José, el soñador. Y ahí en ese momentico, no sé cuánto tiempo habrán tenido, pero se les ocurrieron unas ideas, hermanos, un complot armaron estas personas, sus hermanos. Y entonces uno dijo, matémoslo. Y después otro dijo, metámoslo más bien aquí en la cisterna sin agua. Y después otro dijo, pues más bien vendámoslo. Porque ¿qué provecho vamos a sacar, cierto, de matar a nuestro hermano? Es nuestra propia sangre. Ese fue Judá el que dijo. Y ahí ustedes ven, yo no sé cómo sería esa discusión, quién habrá sacado cada idea. La última idea que sabemos es la de Judá, que dijo, pues bueno, vendámoslo. Vienen estos mercaderes ismaelitas, van hacia Egipto, vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. Así que Egipto, para José, que sería la meca de la civilización, es como si usted le dijeran hoy, ¿está usted hoy acá en el barrio Doña Luz y de repente aparece en Nueva York? Ahora, ¿cómo llegó allá? ¿Cómo llegó allá? Uno puede llegar a los lugares incluso impresionantes de muchas maneras. Y esta no fue una manera bonita, esta fue una manera muy dolorosa. Él llegó como esclavo, caminando nuevamente, si le tocó caminar siendo hijo consentido, pues llegar a Egipto no iba a ser más fácil, ¿no? Le tocó llegar también caminando desde la península arábica hasta la parte norte de África, esclavo y ser vendido. Además con un dolor impresionante. ¿Usted se imagina ese recorrido? No sé cuánto hay, hasta allá no alcancé a llegar al estudio, pero cuánto hay desde Dotán hasta Egipto, pero les aseguro que son cientos de kilómetros. Fueron días caminando. Y caminando como esclavo, no solo con un dolor físico y un cansancio físico, sino con un dolor y un cansancio emocional. Si tú alguna vez has sido traicionado por alguien que amas, tú sabes de lo que te estoy hablando. Hay un dolor en la traición, sobre todo por quien amas o a quien tú amas, porque estos no lo amaban, pero seguramente él sí los amaba, eran sus hermanos, él quería llevar la fiesta en paz, como decimos popularmente. Y fue vendido, y yo me imagino a este pobre José yendo y diciendo, ¿pero qué hice? O sea, ¿qué hice de mal? Tengo 17 años, soy el menor. Siendo el menor, se supone que mis hermanos deberían cuidar de mí, deberían protegerme. Y sin embargo, aquí estoy vendido por ellos como esclavo, yendo a la aventura. Pero miren lo bonito que sucede en Egipto, estando allá. Dice, llevado pues José a Egipto, capítulo 39, versículo 1. Potifar, oficial de Faraón, a él fue el que se lo vendieron, al oficial del Faraón, a Potifar, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y seguidito ahí, un versículo que nos da una luz acerca de la vida de José. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Y qué pasa en el versículo 3? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Aquí nos damos un salto, el escritor de Génesis, que fue Moisés, nos da un salto en un versículo al otro de una manera impresionante. En el versículo 1 dice, fue comprado como esclavo, y ya en el versículo 2 nos da un panorama de lo que fue la vida de José, por lo menos los primeros tiempos de la vida de José en Egipto. Y dice que fue varón próspero. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de llegar allá como cualquier otro esclavo? Porque no es que tuviera un solo esclavo, que José era el único esclavo, no, habían muchos esclavos. ¿Cómo llegó a él ser más notorio que los otros? ¿Cómo llegó a él a hacer que todo prosperara? Pues mi hermano,
en relación a lo que estábamos hablando de primero. Yo me imagino a José un hombre muy inteligente. Allá no es que les pidieran el favor, eran esclavos, ¿no?, para hacer las cosas. Pero estoy segura que en todo lo que José hacía había tanto amor. Él no estaba acomplejado, ni dolido, ni amargado allá, ni ay Señor, ¿por qué a mí esta situación? Y haciendo las cosas de mala gana y diciendo yo podría estar en mi casa siendo amado por mi padre, el consentido, y estoy aquí, pues no, ahora ya no voy a hacer nada. ¿No? Con toda seguridad José desde que llegó dijo, pues aquí estamos, aquí hacemos lo que toque hacer. Si del cielo caen limones, pues hacemos limonada, pay de limón, lo que sea de limón. Y esa fue la actitud de José desde el principio. Estoy aquí, pues aquí voy a hacer lo que hacía allá y hacerlo bien. Y dice que fue un varón próspero porque todo lo que hacía era bendecido por Dios. Era bendecido por Dios, ¿para qué? Para que también la gente a su alrededor lo pudiera notar. Dice que Potifar dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y este es el segundo punto. El segundo punto es seamos receptores de la gracia y el favor de Dios. Ahora, ¿por qué receptores de la gracia y el favor? Hubo un libro muy bonito que yo leí hace un tiempo y uno de los capítulos hablaba entre la diferencia entre favor y poder. No le voy a contar todo el capítulo, pero el autor básicamente decía, una cosa es tener el favor de Dios y otra cosa es tener el poder de Dios. Y son dos cosas diferentes. El poder de Dios, Dios lo puede dar a quien Él quiera para el propósito que Él quiera, ¿sí? Hasta una burra, ¿sí? Porque dice la palabra que hubo un profeta, ¿no? Balaam, profeta, que la burra le habló. ¿Sí? Y dicen algunos predicadores, y lo más curioso no es que la burra le habló, porque eso ya es sobrenatural, sino que él le respondió. Eso todavía es más chocante. Pero Dios se puede valer, porque Él es Dios, de cualquier persona, de cualquier cosa para depositar su poder. Entonces, hay iglesias, hay personas, hay predicadores que crecen, hay predicadores que hacen muchas cosas. Yo no estoy diciendo que eso no sea de Dios, ojo, no me malinterprete. Pero lo cierto es que hay un versículo en la Biblia que dice que un día todos vamos a estar delante de Él. Y habrán algunos que dirán, Señor, en tu nombre, o sea, creían en el Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, en tu nombre, y comienzan a mostrar todo lo que hicieron. Y dice, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que los milagros fueron verdaderos, se hicieron, ocurrieron, fueron prósperos, hicieron y deshicieron en esta tierra. Y aún así, y en el nombre del Señor, ¿correcto? En el nombre del Señor. Y aún así, el Señor dice, nunca los conocí. Ustedes fueron hacedores de maldad. Así que el poder de Dios se puede manifestar a cualquiera podría tener el poder de Dios, mi hermano. Hasta un animal. El poder de Dios es lo que Él envía para mostrar su poderío, para mostrar que Él es sobrenatural, para mostrar que Él es real, y utiliza a cualquiera. Pero el favor de Dios es una cosa diferente, mi hermano. El favor de Dios, Dios solo lo da a las personas que sabe que le van a devolver la gloria a Él. El favor de Dios es eso que usted dice, no sabemos qué pasó, pero la puerta se abrió. Yo no hice nada, yo soy aquí un vil mortal, pero yo fui y la persona me atendió amablemente y me dijo, tranquilo, venga, yo lo contacto con esta otra persona. Y de repente las cosas se dieron para la gloria de Dios. Ese es el favor de Dios. Y tener poder es muy fácil, y tener el poder de Dios, pues si Él quiere obrar a través de quien Él quiera, Él usa lo que Él quiera, crean o no en Él. Pero el favor de Dios, mi hermano, está reservado para quien Dios quiere. Y aquí eso es lo que habla de José.
mas Jehová estaba con José. Eso es el favor de Dios. Que Dios esté contigo, que Dios esté conmigo, así no lo merezcamos. Fue varón próspero, que Dios haga prosperar lo que hacemos, así no lo merezcamos. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, pero acá hay algo fundamental en el versículo 3, y es que ese favor de Dios es evidente. Es evidente. Es como cuando usted ve a una persona y usted dice, uy, esa persona tiene la gracia del Señor, el favor de Dios, que se le nota, todo lo que hace prospera, es que no, pareciera que no se esforzara, no, se esforzó y mucho, le ha tocado pasar una cantidad de cosas, vivir un proceso de mucho dolor, de mucha angustia, pero hay un corazón dispuesto a recibir ese favor. Mi hermano, acostúmbrese a orar por el favor de Dios. Señor, yo oro por tu gracia, yo oro por tu favor en esto que voy a empezar, en esto. Señor, si es tu voluntad, abre la puerta. Si no es tu voluntad, cierra la puerta, muestra tu favor. Esas son las oraciones que uno hace cuando está pidiendo el favor de Dios. Porque nuevamente, no es que uno pueda ganárselo. Usted puede hacer muchas cosas buenas, mi hermano, muchas cosas buenas, y aún así no tener el favor de Dios. Usted puede hacer muchas cosas en el nombre del Señor, ya la misma palabra lo dice, muchas cosas en tu nombre, y aparentemente cosas muy poderosas, y no tener el favor de Dios. Pero el favor de Dios es eso, es que Dios esté con nosotros todo el tiempo, y todo lo que hagan nuestras manos, nuestra vida, sea bendecido, pero además que la gente lo note. Fíjese que aquí no dice, y vio su amo que José era muy bueno. No dice, y vio su amo que José era, mejor dicho, súper diligente. Y vio su amo que José era un gran siervo. Nada de eso dice acá. Porque la gloria no era para José. La gloria no era qué tan bueno era José. Eso no era lo que Dios quería que Potifar viera. Lo que Dios quería que Potifar viera es que él era un receptor del favor de Dios. Y por eso dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y este era un hombre que no conocía al Dios de Israel. Este era un hombre que no conocía a ese Dios que ellos adoraban. Era una cultura pagana, ellos tenían sus propios dioses. Y sin embargo, en la actitud de José, en el favor y la gracia que Dios le había concedido a José, este hombre que no conocía, vio que Jehová estaba con él. Y eso es el favor de Dios, mi hermano. La gente tiene que ver que el favor de Dios está con nosotros. Y tiene que ser muy tangible. No porque tengamos una bonita casa, no, es que la vida misma. Uno puede venir a un ranchito y la gente ver que está Dios con uno. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que dice, uy, Dios cómo lo ama. Hay algo, hay una gracia especial. Si la gente no está notando eso en ti o en mí, tenemos que analizarnos qué está pasando. Pero la gente que nos ve, especialmente los que no conocen del Señor, tienen que ver que el Señor está con nosotros y que todo lo que hace, nosotros lo hacemos prosperar. Nosotros somos aquí los súper buenos, los súper administradores, los top, y entonces la gloria es para nosotros. No, dice, y que todo lo que él hacía, ¿quién? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mi hermano, nunca nos quedemos con glorias ajenas. No nos quedemos con la gloria que solo le pertenece a Dios. Si el Señor a ti te permite graduarte de algo, y lo digo para los jóvenes, mi hermano, eso es para la gloria de Dios. No es para tu propia comodidad y algún día, como dicen alguien, ser alguien en la vida como si no fueran alguien ya. Uno no estudia para ser alguien en la vida, uno ya es alguien. Uno estudia porque el Señor tiene una visión contigo y te va a poner un día en un lugar a donde solamente con esas
habilidades que aprendiste, vas a poder llegar. Vas a poder hablar con gente, contactarte con personas que de pronto en otro escenario no te podrías contactar. Por eso donde estemos tenemos que ser luz. Mi hermano, tú no estás donde estás, si es en el trabajo, para ganar plata. Eso sería, mi hermano, eso sería la cosa más triste por la cual uno trabajaría, para ganar plata. Tú trabajas y estás donde estás para ser luz, para mostrar que tienes un Dios que está contigo y que todo lo que haces prospera. Hay otro ejemplo en la Biblia, lindísimo, Daniel y sus amigos, esclavos también. Ninguno de ellos llegó allá por qué lindo, voy a aventurar el mundo, me voy a comer el mundo y voy a la Meca, donde me puedo comer el mundo desde allá, como dice la gente ahora. Llegaron unas condiciones tan tristes. En este esclavo, en el otro cautivos, prisioneros. Y dice que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejores, comparado con todos. Y allá no había cualquier pintado, ¿no? En estos lugares habían magos, que en esa época eran como considerados personas con habilidades superiores, sobrenaturales. Había eruditos, había personas, es que era Egipto, inteligentes, bien dotadas, bonitas las mujeres, buenos mozos, los hombres, simpáticos. Y sin embargo, estas personas que llegaron allá como esclavos, lograron resaltar, no por ellos, pues eran esclavos. Lograron resaltar fue porque Dios depositó, mi hermano, su gracia y su favor, para que como con José todo fuera prosperado, para que como Daniel y sus amigos fueran hallados 10 veces mejores. Y había un propósito en eso, y eso es lo que vamos a ver ahora ya para cerrar. El propósito del favor de Dios siempre es que la gloria pueda llevársela a Él y que Él pueda salvar a su pueblo. Y aquí en el capítulo 39 y 40 no lo vamos a leer todos, pero léelo para que veas tan bonito esta historia. El caso es que después de José de estar a cargo de todo por una calumnia, por una mentira de la esposa de Potifar que lo deseaba, todos lo deseaban, allá todos lo deseaban, hasta la mujer de Potifar lo deseaba. Era tan especial este hombre. Y él no accedió a eso. Él no pecó contra Dios, ni contra su amo. Y por eso ella inventó todo un complot. Este pobre José estuvo rodeado de personas que hicieron tantas cosas para lastimarlo. Y terminan en la cárcel. Después de que Dios le había hecho prosperar, que ya estaba con él, ¿no? Porque a veces sentimos eso, sentimos como que la gracia y el favor de Dios tiene que estar en todo tiempo y que no puede pasarnos nada malo, porque si nos pasa algo medio malo, entonces es que Dios ya no nos ama, que Dios no me mira, que Dios no me quiere. No, mi hermano. En este mundo hay aflicción, estamos en un mundo caído, solo cuando estemos frente a frente, cara a cara con Él, los problemas se van a ir. Mientras tanto, en este mundo nos van a engañar, nos vamos a encontrar con personas malas que van a querer hacernos caer, vamos a encontrarnos con cosas dolorosas, tristes, vamos a sufrir. Eso es la vida, eso es este mundo. El Señor nos dijo eso. Va a haber dolor, va a haber aflicción, pero Él ya venció el mundo. Así que después de todo eso no es como que ya, esto no es una historia de Disney y vivió feliz por siempre, the end, el final. Aquí vemos otra vez a José, otra vez, o sea, como que ya se estaba él reponiendo, como bueno, Dios, y ¡pum!, para la cárcel, injustamente. Y allá en la cárcel, ¿qué creen que pasó? Que él dijo, listo Dios, no, esta sí ya no me la aguanto más. No, Señor, ya suficiente. Así como algunas personas dicen que tú le das tus batallas más difíciles a tus mejores guerreros, pero yo no quiero ser uno de esos guerreros, hasta aquí, ¿no? Entonces, esas frases que uno hace para alentarse. Él no hizo eso. Él no se quejó,
él no se justificó, él no reclamó a Dios. Dice que él estaba allí y servía al jefe de la cárcel. ¿Y qué pasó? Pues que aquí había un hombre diligente, genuinamente diligente. ¿Y qué hizo el jefe de la cárcel? Pues lo puso a cargo de todo. Dijo, usted es un preso, pero es un buen preso. Usted me va a ayudar aquí a controlar a toda esta pandilla de presos delincuentes también. Y resaltó en la cárcel también. Y resaltó, ¿por qué? Porque él estaba buscando salir, porque él estaba buscando hacer buenas obras, porque, ay, como yo soy tan juicioso, Dios, pues bueno, aquí estoy, pero seguimos, ¿no? Mi hermano, resaltó porque Dios, nuevamente, la gracia del Señor estaba con él. Versículo 21 del capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio, ¿qué? Gracia, favor en los ojos del jefe de la cárcel. ¿José tuvo que hacer algo? ¿Tuvo que hacer varias cosas allá chéveres para que no? Dice que Dios le dio gracia, le dio favor, fue receptor del favor de Dios delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque ¿qué? Jehová estaba con José y lo que hacía, ¿quién? Jehová lo prosperaba. Mi hermano, ser receptores del favor de Dios es esto, no es que uno lo esté buscando, no puede ganarlo, entre otras cosas. Usted no puede decir, Señor, ¿cómo hago para obtener tu favor? ¿Cómo hago? No, eso no se puede. No se puede. Acumule puntos si quiere, pero nunca va a obtener el favor de Dios a través de eso. El favor de Dios, Él lo entrega con un propósito especial, a quien Él quiere. ¿Qué podemos hacer? Decirle, Señor, quiero recibir ese favor, quiero ser un buen receptor de eso, quiero que esto que está pasando y tu favor venga para poder proclamar quién eres tú. Y eso es lo que sucedió. ¿Por qué necesitaba ponerlo por encima de todos? Pues porque ahí, en esa labor de conocer a todos, de estar a cargo de todos, iban a haber dos presos en particular, un copero y un panadero. Y ellos dos iban a tener sueños reales, ¿no? El sueño de que soñó algo, ¿no? No sueños de aspiración, sino sueños mientras dormían. Y José un día los vio cabizbajos. Y les dijo, ¿por qué está el semblante de ustedes tan triste, ¿no? Tan debilitado? Y dice, pues es que soñamos esto. Ambos anoche tuvimos este sueño y no sabemos qué significa. Y dice José, ¿no es de Dios el interpretar los sueños? Contádmelo. Y se lo cuentan y bueno, sucede tal cual lo que sucede, porque el Señor le había dado, ¿qué? Favor a José. ¿Para qué? Para interpretar sueños, era un don que le había dado. Los interpretó, se cumplió. ¿Y ahí quedó la historia? No. Dice la palabra que pasaron 2 años, mi hermano. A uno de ellos, al copero, le dice, ¿sabes cuando salgas? Acuérdate de mí, yo estoy aquí injustamente. Fui vendido como esclavo y ahora estoy aquí en la cárcel injustamente, yo no he hecho nada. Cuando estés otra vez, cuando seas restituido, acuérdate de mí. Eso fue lo único medio humano que quiso hacer José. ¿Y usted qué cree? ¿Que le salió o no? Que el copero llegó allá y le habló al rey y le dijo, uy, mire, este me interpretó, tráigalo, sáquelo de allá, ese pobre está allá. No, dice que el copero se olvidó de José. Y pasaron 2 años, mi hermano, 2 años. Entre ese acontecimiento del copero haber salido, fueron 3 días que demoraron entre que él interpretó y fueron restituidos, 3 días, eso también lo había revelado Dios a José, así fue todo se cumplió. Pero entre ese momento el que le dice, acuérdese de mí, y él no se acordó, porque maldito el hombre que confía en el hombre, no confiemos en el hombre, mi hermano, no confíe usted jamás en el hombre, confíe en Dios y en lo que Él puede hacer a través del hombre, usándolo.
en el tiempo perfecto, pero 2 años él todavía estando en la cárcel. 2 años de proceso. Antes de que Dios mandara su jugada, ¡pah! Ese era el momento de brillar. Le dio un sueño a Faraón y Faraón estaba consternado y llamó a todos sus sabios y toda la gente que podía interpretar y dice que no se halló, y ahí el copero, ¡plan!, otra vez volvió José a la mente de él. Le dice: Señor, al faraón, ahora me acuerdo de todos mis pecados. Estando yo en la cárcel, cuando nos enviaste allá, hubo un hombre que interpretó nuestros sueños tal cual. Ese hombre probablemente pueda ayudar. Y mandan a llamar a José, lo visten, lo arreglan y él llega allá delante de Faraón. Y dicen: me han dicho que tú puedes interpretar, que tú puedes hacerlo. Y él dice algo muy parecido a lo que dice Daniel. Dice: no es de hombre interpretar sueños, mas de Dios. Él no se quedó con la gloria. Capítulo 41, verso 16. Y dice, respondió, dice desde el versículo 15, y dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no a quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y dice José, respondió José ahora diciendo: no está en mí. Mi hermano, cuando usted a alguien le dice: uy, qué bueno eres para eso, ¿usted se queda con eso? Sí, gracias, sí, no, es que estudié esto, estudié lo otro. Dice: no está en mí. Él le dijo: oído que tú, y él dice: no, no soy yo. No está en mí el hacerlo. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Y ahí cuenta él el sueño. Faraón, el Señor lo interpreta, el José lo interpreta. Dios le da la revelación. Y él le dice José, después de que le interpreta el sueño, básicamente eran 2 sueños distintos que significaban lo mismo. Y el sueño eran 7 años de prosperidad, 7 años de pobreza, de hambruna. Y le dice él, de una vez le da la solución, le dije: yo le aconsejo, Faraón, que usted se busque un hombre sabio, que pueda administrar muy bien durante este tiempo de 7 años de riqueza que Egipto va a tener, y que quinte la tierra, o sea, que saque el 25% de todas las ganancias cada año por estos 7 años, y que lo almacene, y que eso sirva después para los 7 años de hambruna. Y dice Faraón: ¿acaso habrá alguien más sabio en el que esté depositado el temor de Dios que en este hombre, José? Dice capítulo 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quien qué? En quien esté el Espíritu de Dios. Mi hermano, aquí el Faraón, lo mismo que con Potifar, vieron la gracia, el favor de Dios en José. No vieron las cualidades de José. Fíjese que ya después de que José hace y gira toda la atención hacia el Dios viviente en el que él creía, hizo que estos 2 seres, Potifar y Faraón, pudieran ver a Dios. Acá no dice: ¿acaso hallaremos otro igual de sabio a este? Mire tan bueno como interpretó los sueños. Mire tan bueno, él estuvo donde Potifar y allá hizo buenas cosas y en la cárcel estaba a cargo de todo. No dice nada de eso. Dice: ¿acaso podremos encontrar a alguien como este en el que esté el temor de Dios? Mi hermano, el favor de Dios se entrega, lo deposita a Él, cuando Él sabe que tu corazón y el mío va a dar toda la gloria a Él. No nos quedemos con nada de eso. Diligencia y favor es el título de esta prédica. Diligencia y favor. Tú quieres ser luz, tú quieres que el Señor te use afuera en lugares donde tú dices: uy, qué impresionante, ¿cómo logra esa persona eso? ¿Cómo logra eso otro? Bueno,
diligencia, hubo una parte, ¿no?, de José, ser diligente, servir en el anonimato, en lo vil, en lo que todo el mundo además lo menospreciaba, y él ahí lo hizo y lo hizo muy bien, pero después el favor de Dios. Ese sí no lo puedes hacer tú. Hasta la diligencia, tú dices, bueno, Señor, yo aporto, yo estoy dispuesto, y lo hago bien, con excelencia. Así no me vean, es más, mejor si no me ven, porque el Señor es el que ve todo. Pero el favor es lo que el Señor trae sobre tu vida cuando Él ve tu corazón. Y hermano, aquí los seres humanos podremos no ver las cosas. No lo vemos, pero el Señor lo ve todo. Y Él conoce la motivación de tu corazón y el mío. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Es Dios o es querer agradar a la gente? ¿Es Dios o son tus ambiciones? ¿Es Dios o es que quieres buscar glorias? ¿Es Dios o qué es? Porque puedes mentirle a todo el mundo si quieres, pero a Dios nunca. Y Dios es el que siempre hace sacar de las tinieblas, eso lo dice 1 Pedro 2:9. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no dice y ya, somos eso, y nosotros, ay, qué rico, Señor, sí, aquí somos tu pueblo, tus sacerdotes, aleluya. No somos todo eso para que ya, por serlo, por el simplemente hecho de serlo. Viene algo contundente en 1 Pedro 2:9 y dice, y nos da la razón de ser de eso, de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y dice, la razón de ser es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estás, mi hermano? ¿Dónde estás? El Señor te ha puesto para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es mostrarte qué tan bueno eres, no es mostrarte qué tan diligente eres, no es mostrarte que tienes muchas capacidades. Eso es para el mundo y ellos tendrán su recompensa, dice la palabra de Dios. Pero en nuestro caso es para mostrar la gloria, el favor de Dios, y que la gente, en efecto, pueda verlo y pueda decir, Dios está con él. Es evidente, y den la gloria a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es verdad, gracias Señor por darnos capacidades. Qué bonito, Señor, aquí todos tenemos diferentes temperamentos, personalidades, dones, talentos que nos has dado, que nos has repartido conforme a tu deseo. Pero Señor, permítenos entender que el propósito de eso no es nuestra propia gloria, ni nuestra propia conveniencia, ni nuestro propio disfrute, aunque en el proceso, de manera misericordiosa, tú nos permites disfrutar. Pero Señor, ayúdanos a entender que sea desde una esclavitud, Señor, desde un estado no deseable, desde un estado de aparente miseria, Señor. Incluso en esos momentos, como pasó con José, siendo esclavo y después siendo esclavo y preso, Señor, tú usaste tu favor, Padre, no para exaltarlo a él, sino para exaltarte a ti a través de él. Ayúdanos a ser receptores de tu gracia, receptores humildes de tu gracia, Señor. Padre, que puedas encontrar en nosotros siervos fieles, siervos diligentes, siervos, Dios, que agradezcan lo que das en el tiempo en que lo das. Señor, que podamos no solo agradecer cuando somos puestos delante de muchas cosas, como pasó con José, que fue el segundo después de Faraón. No había hombre más poderoso que él, por encima, solo Faraón estaba por encima de él en Egipto. Señor, pero eso no llegó de un día para otro, y no fue para su gloria,
fue para salvar a todo un pueblo, a tu pueblo, de la hambruna que se venía. Qué impresionante, Señor, cómo tú obras. Padre, úsanos hoy. Heme aquí. Señor, todo empezó con eso. Toda esa historia de José en Egipto, siendo el segundo después de Faraón, empezó con un heme aquí. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, diligentes, que podamos decir, heme aquí, sin reparos, Dios, sin condiciones, porque a ti no te ponemos condiciones, tú eres Dios, tú eres Rey. Así que ayúdanos a tener corazones humildes, corazones sencillos, como el tuyo, que eres manso y humilde de corazón. Y ayúdanos a avanzar en las cosas y en los lugares donde nos has puesto para tu gloria, Dios. Solo para eso, donde estemos. Y si un día nos cambias, que sea para tu gloria. Solo para eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Disfruten su domingo. Si no han votado, vayan y voten. Dios les guarde.